Hola, profe, buenas noches. Freddy Lara, Tigo Sports. ¿Cómo vio a su equipo y qué tal evalúa el rendimiento de Guaraní en esta última fecha del torneo Apertura? Mirá, yo creo que obviamente estamos tristes por el resultado. No pensábamos en perder y demás, vinimos a ganar, pero bueno, yo creo que fuimos superiores, ¿no? Más que nada en el primer tiempo, después en el segundo fue más parejo y demás, con volumen de juego como marco siempre, y eso creo que el equipo tuvo variantes, tuvo llegada, nos faltó la definición y bueno, estuvimos ahí. Nos hacen el primer gol de pelota parada, no podemos defenderla bien. Después en el segundo gol también una jugada que tuvimos otro error y bueno, lo terminamos perdiendo por eso. Después obviamente al final queda la imagen de por ahí 2 o 3 situaciones del rival que tuvo Gaspar para atajar, pero bueno, ya estábamos jugados yendo a buscar el empate, pero creo que en líneas generales creo que el equipo jugó bien ese segundo partido y a veces pasa que cuando jugás mejor que el rival no siempre ganás, ¿no? Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para la gran jugada Rocampoñándote. ¿Tuvo algo que ver también el tema de acostumbrarse a la cancha por ese segundo tiempo? A mí me gustó mucho realmente el primer tiempo, el segundo, así como usted está diciendo, hubo una diferencia. ¿Pesó eso? Y también el tema del físico, muchos partidos en esta parte del año por el tema del Mundial, por el tema de las copas internacionales. ¿Piensa también lo físico, sintió ya esta última parte del equipo, profe? No, el campo de juego creo que sí, no estamos acostumbrados, no entrenamos nunca, no jugamos nunca en un campo de juego así, el pique es diferente, el agarre es diferente, es totalmente diferente. El jugador de fútbol no está acostumbrado a un campo así, eso es así, no hay mucha vuelta. Y un equipo que está acostumbrado a jugar todos los fines de semana o cada 15 días o entrena todos los días acá, obviamente que ya tiene el pique, tiene un montón de cuestiones que puede llegar a tener un sintético que el que no entrena nunca, no juega nunca, no lo tiene. Es diferente, pero a todo eso, a pesar de eso, como digo, creo que hicimos un gran primer tiempo con ese volumen de juego que nos gusta, teniendo la pelota, siendo pacientes. Nos faltó definirla y las dos que tuvo el rival en el primer tiempo nos hizo el gol. Las dos que tuvo, reitero. En el segundo tiempo fue más parejo porque por ahí el rival se replegó un poco y no nos daba tanto espacio y nos costó por ahí llegar un poquito más, ser un poquito más claro. Y después ya lo último sí, las contras nos dolían porque quedábamos mal parados, porque quedábamos con poca gente, porque el rival tenía también gente rápida, pero estábamos en búsqueda del empate, no nos servía el 2-1, ¿no? Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu de por 1120-1650M. Con respecto, me imagino, en contacto permanente con la gerencia deportiva, con los directivos, en cuanto a lo que va a ser jugadores que podrían llegar en cuanto a refuerzo, pensando lo que va a ser el torneo clausura. ¿Hay una comunicación permanente ya con ellos con respecto a eso? Sí, ya la comunicación siempre está, tanto con el presidente, así que bueno, la idea es, ya lo dije en un par de conferencias de prensa, de reforzar el equipo, así que bueno, tenemos un tiempo bastante prolongado para reforzarnos, así que esa es la idea. Creo que la mayoría de todos los equipos se van a reforzar, ¿no? Así que es nuestra idea también. Profe, buenas noches para el 1 de marzo, César Chinelli. ¿Cuándo arrancaría la pretemporada, profe? Arrancamos el lunes 15 de junio. ¿Qué tal, profe? Acá Fernando Cáceres para la 1080 Fútbol a lo Grande. Yo te quería preguntar más que nada por si nos podés dar una conclusión de lo que fue este cierre de primera etapa, no tanto como el equipo en sí, sino a partir de que vos llegaste, ¿notas que hubo un cambio? ¿Se puede decir que ya se vio tu mano de obra en el equipo? ¿O ahora con toda la pretemporada y todo el arranque para la segunda mitad vas a tener más tiempo y más oportunidades para poder trabajar? Yo creo que del balance que voy a hacer el balance del momento que llegué, no voy a hacer el balance del momento de que inició el semestre, porque no, los primeros partidos casi creo que fueron 11, 12 partidos no estuve, y solamente tuve 10. Y a veces te marcan los números, ganamos 4, perdimos 3 y empatamos 3. Y los partidos que perdimos, hoy no merecimos perder, con San Lorenzo jugamos mal, pero así no merecimos perder, y con Nacional fue un tiempo para cada uno. Y hubo partidos que hasta merecimos ganar, con 2 de mayo, con un hombre menos, nos pusimos 2-1, se empatan a lo último. Yo creo que el balance de estos partidos es positivo, es muy positivo, obviamente que falta y obviamente que con una buena pretemporada, armando el equipo como queremos y demás, tenemos que mejorar mucho. Y esa es la idea, ¿no? Tener ese tiempo para hacer una buena pretemporada, armar el equipo, que empiece a tener ese estilo
uno quiere, que el jugador lo entiende y demás, pero obviamente que en estos partidos que hemos llegado creo que se vio algo y siento y reitero que fue positivo, ¿no? Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Versus Sport Universo 970. En esta pretemporada que vas a tener tiempo ya para trabajar de manera cabal con los muchachos, ¿en qué puntos vas a enfatizar como para pulir? Esto faltó mejorar en la parte final desde que llegaste. No, siempre se hace hincapié en lo físico, que el equipo pueda tener un buen respaldo físico, que sea un equipo intenso como vengo nombrando y mencionando desde hace un tiempo. Eso, y obviamente que el estilo, ¿no? El sistema, que ya lo conocen, podemos ir variando también el sistema y ser más eficaz, que es lo que nos faltó en estos partidos. Hemos llegado bastante y nos faltó esa puntada final, o ser un poquito más fino de 3/4 hacia arriba y bueno, también buscar eso, ¿no? Profe, le quiero consultar por dos jugadores específicos. Uno de ellos ya no estaba en esta semana por un compromiso con su selección, en el caso de Agustín Mansur. Jugó muy poco con usted, profe, también con el profe Víctor, pero ciertamente a usted le gusta hablar de su gestión. Jugó muy poco con usted. ¿Usted piensa tenerlo en cuenta para el segundo semestre? ¿Qué sabe de él? ¿Le hablaron algo de él? Y lo otro es de Derlis Rodríguez, que es de Cerro Porteño. Si el club decide llevarlo, evidentemente Guaraní no tiene otra cosa que hacer. Pero habló usted con los directivos de ellos específicamente, el consulto por los dos? Hablé algo muy por encima porque no quisimos hablar tanto hasta que no finalice el torneo. Pero obviamente que Derlis es un jugador importante, yo sé que es de Cerro Porteño y bueno, creo que ahí va a estar la intención de poder retenerlo, que pueda estar con nosotros. Así que bueno, esa es la idea. Después hay un montón de cuestiones de que hay que ver del dueño del pase que es Cerro, qué quiere hacer el jugador y demás, pero bueno, eso se va a ir hablando. Lo de Mansur sí, la verdad que no jugó tanto con nosotros, sí ha entrado muchos partidos, hoy está con la selección y bueno, sé que tiene contrato también y es un tema a evaluar, obviamente por eso voy a estar en comunicación tanto con el Presi como con Farid, a ver alguna situación de algunos jugadores y en base a eso decidir, ¿no? A ver qué vamos haciendo. Finalizamos la conferencia de prensa, profesor Leandro Román.